Pero muy buenos días a todos. Qué Argentina, ¿no? La Argentina de la esperanza, la Argentina de nuestros sueños, la Argentina de la utopía. A los que no son cordobeses le hago una pequeña recomendación para que pongan en hora en los relojes. Ustedes saben que aquí en Córdoba la hora es distinta, en todo el país los relojes hacen tic-tac, tic-tac, y aquí en Córdoba hacen tiqui-tac, tiqui-tac. Bueno, quería simplemente arrancar con una sonrisa y presentarles a quienes van a ser los expertos. Tal vez varios de los mejores cuadros preparados que tiene nuestra bendita Argentina para ver cómo llegamos a esa Argentina de la esperanza, de los sueños y de la utopía. Voy a convocar en primera instancia a Daniel Fernando Arroyo. Él ha sido ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, fue secretario de Políticas Públicas y Desarrollo Humano, es profesor e investigador de Flaxo y de la Universidad de Buenos Aires, especialista en políticas sociales, desarrollo local, economía social, planificación social, y es autor del libro Políticas Sociales, Ideas para el Debate Necesario. Bienvenido, Daniel. En segundo término, estamos convocando a quien tal vez sea, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del intelecto, una de las máximas autoridades en educación que hay en la Argentina. Le estoy hablando de Silvina Birz. Ella es directora actualmente de la Maestría de San Andrés, investigadora del CONICET, directora del proyecto Escuelas del Bicentenario, es vicepresidenta del Consejo de Administración de CIPEC, y además ha publicado apenas 18 libros y escribe habitualmente en distintas publicaciones especializadas y es convocada por los medios por la capacidad que tiene de traducir conceptos a veces complejos a la vida cotidiana para que todos los podamos entender. Bienvenida, Silvia. Fernando Navajas es doctor en Economía de la Universidad de Oxford, director y economista de Fiel, profesor de universidades de las Universidades de Buenos Aires y La Plata, economista senior de CEPAL y Naciones Unidas, y es miembro de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. En realidad fue economista senior de la CEPAL de Naciones Unidas. Fernando Navajas, bienvenido y muy buenos días. Como ven, la máxima excelencia desde el punto de vista técnico, académico, de la preparación para entender la complejidad de nuestros temas. Hace instantes nomás veíamos juntos, compartíamos esa Argentina de la esperanza. Vamos a preguntarle a cada uno de estos especialistas cuán lejos estamos de esa Argentina de la utopía. Daniel. En primer lugar, creo que estamos lejos de esa Argentina a llegar al 2016, porque nuestro país sigue teniendo hoy un 10% de pobreza extrema o pobreza estructural. Hay un 10% de la gente que no tiene piso de material, que no tiene las condiciones básicas, que vive más parecido al siglo XIX que al siglo XXI. En segundo lugar, porque tenemos un 40% de informalidad económica. 40% de la gente que trabaja no tiene boleta de salario, no sabe si se va a jubilar, no tiene obra social, está en situación precaria, vulnerable. Es pobre o no, depende cómo viene la mano en cada momento, las changas que pueda hacer o no hacer, pero el punto central es que está agarrada con alfileres, está en situación vulnerable, precaria permanentemente. Para dejarlo claro, es pobre en la Argentina el que no tiene nada, pero es pobre el chico que pone un taller mecánico delante de la casa, nadie le da crédito para comprarse la computadora, como no se compra la computadora, atiende los autos del 82 para atrás, simplemente porque no puede acceder a la tecnología, se va empobreciendo y si bien se vincula al mundo del trabajo, está en situación de pobreza. Del total de los pobres, un tercio es pobreza sin trabajo en Argentina, gente que está fuera de todo. 2/3 es gente que hace changas, gasistas, plomeros, carpinteros, pequeños emprendedores con fuertes dificultades. Creo que también estamos lejos por la temática de la desigualdad y se veía en parte en el video. La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en la década del 70 era de 7-1,
cada 7 pesos ganaba el 10% más rico, 1 peso ganaba el 10% más pobre. En el 2001 esa diferencia se fue a 44-1, hay un brutal proceso de desigualdad en Argentina, y hoy es de 31-1, ha mejorado pero sigue siendo muy desigual. Y la desigualdad es la cosa de la ñata contra el vidrio, es la fuente de conflicto, de violencia, de tensión en la Argentina. Es alguien que no tiene nada y a 4 o 5 cuadras de su casa hay alguien que tiene todo, lo cual genera tensión, desenganche, un malestar creciente. En cuarto lugar, yo diría que estamos lejos también porque me parece a mí hay un sector que está peor que todos los demás en nuestro país y son los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. Hay un debate de cuántos son. Yo creo que son 900.000 los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan en Argentina. Otros creen que son 500.000. Sean los que sean, es el número más significativo, más grande y más complicado de la Argentina. Es claramente el grupo social en peor situación y en mayor riesgo en nuestro país. Creo también que estamos alejados por una cuestión territorial, por un esquema en donde la pobreza se ha concentrado en los últimos años en parte en el noroeste, en parte en Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, en el noreste, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, y muy especialmente en el conurbano bonaerense, donde viven 11 millones de habitantes, en el 1% de todo el espacio físico del país. El ciclo en los grandes centros urbanos, Córdoba, Rosario, conurbano bonaerense, Mendoza y el Gran Mendoza, San Miguel de Tucumán y el Gran San Miguel es una persona está hacinada en la casa, un chico está hacinado en la casa, se va a la esquina porque está mejor, en la esquina es más aire, más luz, está en mejores condiciones, en la esquina empieza a consumir porque el que no consume está raleado, está dejado de lado. Cuando yo era chico el que no jugaba a la pelota era el chico que quedaba afuera, hoy el que no consume está complicado. Cuando empieza a consumir y especialmente Paco tiene un problema de salud, tiene un problema de adicción y rápidamente tiene un problema de endeudamiento, empieza a deber dinero y cuando se endeuda hay un vivo que se le acerca a plantearle cualquier idea para resolver su problema económico. En los grandes centros urbanos ese ciclo son 6 meses. Hacinamiento, adicción, endeudamiento y se completa con gran parte del sistema político, de los medios de comunicación, marcando con el dedito diciendo estos jóvenes son los culpables de todo, por ellos hay inseguridad, con lo cual los ponemos contra las cuerdas y decimos ustedes no tienen futuro y se cumple la profecía que sienten que efectivamente no tienen futuro. Creo que también estamos lejos por una cuestión de distribución. Hoy, a nivel de política social, 70% de los recursos lo tiene la nación, 23% de los recursos lo tiene el conjunto de las provincias y 7% lo tienen los 2.200 municipios. Alguien quiere poner en marcha un proyecto en Jitilip, Chaco, tiene que ir al nivel nacional a presentar ese proyecto, tiene que esperar un ciclo muy largo hasta que pueda ser financiado. A este esquema yo le agregaría 3 cuestiones muy básicas. La primera es la problemática de la inflación. Está claro que la inflación complica y aumenta el nivel de pobreza. La pobreza se mitiga con asignación universal con hijo, con trabajo y aumenta con inflación. 2/3 partes del ingreso de la familia se van en alimentos y transportes. Con las dificultades del Estado para poner en marcha programas sociales, para poder masificar, para llegar a 4 millones de personas con crédito o a 900.000 jóvenes. Y por último, con la problemática de la desconfianza, con el desenganche, con el uso de la política social muchas veces como clientelismo, como darle a alguien esperando que me vote, tenerlo agarrado, generar una relación de dependencia, lo cual hace que muchas veces la política social no sea una política de Estado, sino una dádiva que se le da a uno así o a otro no, porque me gusta, porque quiero, porque tengo algún interés detrás. Interesantísimo lo que plantea Daniel Arroyo, no es todo, por supuesto, porque si consideramos que ellos son una suerte de médicos que están haciendo un análisis sobre el cuerpo social de la Argentina, sobre lo más profundo de nuestros problemas, están haciendo un diagnóstico en este momento y enseguidita, luego de que repasemos y demos esta vueltita, cada uno de ellos va a proponer los mejores caminos para superar estos problemas. Pero de ese diagnóstico, de esa realidad y de esa lejanía que tenemos con la Argentina de los sueños que veíamos en el video, en el plano educativo, nos va a hablar Silvina Vitz. Muchísimas gracias a todos, buenos días, quiero agradecer a CREA la invitación a estar hoy aquí y también en educación estamos muy lejos del 2016 de nuestro video. En principio, para hacer un diagnóstico de la educación tenemos que tener en cuenta 3 dimensiones: la eficiencia interna del sistema dividida por los números generales y por quintiles de ingreso, desagregada y por sector urbano-rural,
el rendimiento académico, cómo les va a los chicos en la escuela, y tercero, las condiciones que ofrece el sistema para que una buena educación de calidad sea posible. Empecemos por el primer punto. ¿Qué nos dicen los datos de eficiencia interna? Primero, algunas buenas noticias, pocas pero algunas. Desde 1980 hasta hoy viene creciendo la tasa de escolarización específica. En la escuela media teníamos en 1980 un 63% de alumnos, digamos, matriculados, y en 2001 ya teníamos un 85% y el crecimiento sigue. Y lo mismo sucede con el jardín. En la primaria no es tan significativo porque ya estaban escolarizados la mayor cantidad de, digamos, de niños en edad. Segundo, bajó el analfabetismo. En 1980 teníamos 6 puntos de analfabetismo en el país y en el 2001 2.6, y el analfabetismo sigue en baja. Otra buena noticia. Sin embargo, ahora voy a empezar con las malas noticias de este diagnóstico. La tasa de repitencia entre el 98 y la actualidad sigue creciendo, especialmente para lo que era el eje B3 y el polimodal, el nivel medio, y en primaria se mantiene igual, ¿sí? La tasa de graduación en el nivel medio es muy baja, hay más de un 30%, llegando al 50% de estudiantes que no completan la educación secundaria. Y, digamos, si nosotros miramos esta situación tomando los quintiles de ingreso, observamos que la repitencia en primaria, por ejemplo, es del 25% para el primer quintil de ingreso, o sea, para el nivel de ingreso más pobre de la población, mientras que para el nivel de ingreso más rico, que sería el quinto quintil de ingresos, estamos en un 4,7, que igual sigue siendo alta. Finlandia en primaria tiene apenas un 0,4% de repitencia, Chile está en el 2,1-2,3% de repitencia. En cuanto a asistencia a jardín, la diferencia por quintiles de ingreso también es muy marcada. Mientras que asiste solo el 13% del primer quintil de ingreso a sala de 3 años, para, digamos, el quinto quintil de ingreso, o sea, el quintil más rico de la población, tenemos una asistencia de más del 65% de los niños en edad de ese sector social. ¿Qué pasa, sin embargo, con el rendimiento académico? Tal vez los que se gradúen podrían tener un excelente rendimiento académico y entonces la situación sería mala, pero estaría focalizada en la eficiencia interna. Sin embargo, el rendimiento académico de nuestros estudiantes es también muy bajo. Si nosotros miramos las pruebas PISA, que son pruebas internacionales que comparan 60 países entre países desarrollados y en desarrollo, observamos que en las pruebas PISA 2006, que son las últimas de las que tenemos datos, digamos, que tienen resultados, observamos que en matemática el 39% de nuestros jóvenes de 15 años, PISA mide estudiantes de 15 años, 39% no puede resolver un problema sencillo. Está en lo que llama PISA el nivel bajo 1. Y si observamos el caso de lengua, otro dato alarmante debe ocuparnos en el futuro. El 36% de nuestros jóvenes de 15 años están en el nivel bajo 1. Y esto significa que no comprenden ni un texto sencillo, ni el texto más sencillo que plantea la prueba PISA. Y además, otro dato, nuestras ELITs en las últimas pruebas tienen un menor rendimiento que las ELITs de países como Chile, y no ni que hablar que países desarrollados. O sea que también tenemos un desafío en la formación, digamos, de lo que son las élites, ¿no? Los estudiantes que van a los mejores colegios. Además,
digamos, si comparamos PISA 2000 y PISA 2006, otro dato preocupante, nuestro país empeoró en los resultados, bajó 45 puntos y es el país que más cayó en el total de los países, mientras Chile es el país que, digamos, más subió, que mejoró más entre todos los países. Si miramos las pruebas CERCE, que son pruebas de la UNESCO que comparan países de la región, la situación de la Argentina no se observa más alentadora. Argentina está, en general, entre los países del promedio de la región, por debajo de Uruguay, de Costa Rica y de Chile, y en sexto grado, ciencias naturales, nuestro país está por debajo del promedio de los países de la región. Ahora, algunos datos más, digamos. La pregunta es ¿en qué condiciones estamos trabajando? Primero, y acá hay dos buenas noticias nuevamente, efectivamente hubo un incremento del presupuesto en educación en estos años y hoy por primera vez estamos llegando a una partida destinada a educación del 6% del PBI, pero esto, para que pueda tener frutos en educación, debería mantenerse por muchos años, como vino siendo el crecimiento del presupuesto educativo en Chile, y aún tendríamos que seguir haciendo un esfuerzo presupuestario para aumentarla. También aumentaron los salarios docentes, casi un 50% en estos últimos 6 años, y eso también es una buena noticia. La mala noticia es que tenemos que invertir mejor, porque la realidad, y con esto termino, es que hoy, digamos, como señala Liach en un estudio, la oferta educativa da mejores edificios a aquellas escuelas que atienden a la población de clase media y alta, y los peores edificios y los peores recursos didácticos, pero esto no solo divide entre escuelas públicas y privadas, sino dentro de las escuelas públicas, los peores edificios y los peores recursos didácticos se asignan a los sectores más pobres. Con lo cual acá hay un problema no solo entre público y privado, sino en cómo el Estado distribuye el bien educación. Y en lugar de tender hacia la justicia educacional, de modo tal de dar más a los que menos tienen, termina distribuyendo en favor de quienes más tienen por presiones, por capacidades de demandas y por distintos factores. Bueno, creo que con este panorama vamos a dejarle la palabra entonces a Alfredo. Muchas gracias. Todos están cumpliendo cada uno con los tiempos que están asignados. Sí, como no, por supuesto que merece un aplauso. Esta aproximación que hemos hecho ya desde la pobreza y desde la educación hacia en dónde está parada la Argentina, en dónde estamos parados. Ahora vamos a ver la radiografía de cuál es la realidad de la infraestructura en la Argentina, y es el turno de Fernando Navajas. Bueno, gracias Alfredo, gracias Crea por la invitación. La presentación del video que ustedes acaban de ver toma 3 aspectos que son parciales de la infraestructura, pero que son lo que uno podría considerar como que marcan brechas importantísimas a futuro. Se mencionó en primer lugar el tema del saneamiento, porque la Argentina tiene un déficit de saneamiento muy fuerte, en lo que es saneamiento urbano, en materia de cloacas. La Argentina es un verdadero, como decimos los economistas, outlier, está fuera del radar de lo que tiene que ser un país en términos de los niveles de desarrollo económico que tenemos nosotros. Cuando uno lo compara con países de la... cuando uno lo compara con países de la región está claramente por debajo, y cuando uno hace la comparación con países de referencia que uno normalmente usa para tratar de hacer algunos números de infraestructura como Chile, per cápita, Corea, España, Australia, Canadá, estamos verdaderamente muy lejos. El segundo bloque del video es el bloque de transporte, donde la Argentina también tiene falencias urbanas en infraestructura que son impresionantes a la luz de lo que es el transporte urbano.
y en donde también en lo que es en ferrocarriles y en caminos tiene una brecha que recorrer sustantiva, en lo que significa querer ir a estándares como los que en el video se mostraban. Y por último está el tema de la energía. El tema de la energía es un tema que ya casi ha estado sobrediagnosticado en la Argentina en los últimos años en términos del atraso que ha significado infraestructura energética, pero sobre todo la capacidad nuestra de darnos cuenta que la generación nuestra y probablemente las dos generaciones que vienen tienen adelante un desafío monumental, que es cambiar la configuración de la matriz energética nuestra. Nosotros somos el país más gasífero del mundo después de Rusia, excepto que Rusia tiene reservas para 80 años, nosotros tenemos reservas para 7 años. Y eso significa un corrimiento de toda la matriz energética hacia capital en términos de renovables, como les mostraban en el video, recursos hídricos y toda la línea de renovables en lo que significa viento, energía solar, geotermia y todas las formas alternativas. Infraestructura es capital, infraestructura son muchísimos recursos, infraestructura es sinónimo de ahorro, de legado a las generaciones futuras, pero sobre todo es una cuenta fiscal fenomenal. Es un número que cuando nosotros lo armamos y tratamos de buscar los componentes e imaginarnos un plan alternativo, un plan como el que decía el video, y después empezamos a pasar el platito para ver cómo contribuimos, nos va a asustar en términos de las consecuencias que eso va a tener en materia fiscal, en materia de presión tributaria, si no hacemos bien las cuentas, o si jugamos algún juego de tipo Madoff, en donde le queremos pasar el muerto a las generaciones futuras. Hay una forma de diagnosticar esto en infraestructura que es muy gráfica, y es pensar tres posibilidades. Una es, estamos en el camino correcto, pero vamos en una velocidad muy lenta, aunque estemos en el camino correcto. La segunda es que no llegamos al camino correcto, o sea que el camino correcto todavía no lo pudimos alcanzar, pero estamos tratando de buscarlo. Y la tercera es que estamos yendo para el camino equivocado, nos estamos yendo por otro lado. Y en infraestructura hay ejemplos claros de los tres. Yo diría todo lo que es la parte de saneamiento, sabemos lo que queremos, pero los recursos y la capacidad de movilizar los recursos se están haciendo muy lentamente. Tenemos una brecha que cuando uno hace la cuenta hacia el 2016 implica algo así como 6 millones de hogares conectados de cloacas que vamos a necesitar, casi 3 millones de agua, en lo que son estándares de calidad internacional. Cloacas tenemos, pero las que no tenemos son conectadas en red en forma de lo que son eficientes. Cuando uno hace la comparación de eso con estos países de referencia que les decía, están casi todos en el 100% de cobertura, incluyendo a Chile. Entonces, esa cuenta es una cuenta, cuando a uno le agrega el Matanza-Riachuelo, la mejora de las calidades urbanas, en lo que todo hace el paquete de saneamiento, es una cuenta que se va fácilmente a los 15.000, 20.000 millones de dólares, para que tengan una idea de magnitud en primer orden. Si uno mira un ejemplo en donde estamos lejos del camino, pero por ahí podríamos tratar de saber dónde está el camino, es todo el área de lo que es caminos y eventualmente ferrocarriles, que también lo perdimos hace mucho tiempo. Ahí hay toda una tarea en materia de caminos que es también fenomenal, porque si ustedes miran crudamente los números de la Argentina tiene una red vial relativamente razonable, pero cuando uno le empieza a mirar en términos de las posibilidades, nos falta todavía un trecho increíble, o sea, comparado con todos estos países que les mencionaba recién. 75.000 kilómetros pavimentados, en el video se hablaba de 6.000 kilómetros de carreteras, ahí hay otro paquete de otros 20.000 millones, imagínense. Y el tercer ejemplo, que es el ejemplo de energía, ese es un ejemplo en donde estamos yendo en el camino completamente equivocado, porque lo que estamos haciendo ahí es, nos hemos comido el capital de una manera bestial y no tenemos un plan a 20 años o a 30 años como se debiera, y los recursos están siendo gastados, están siendo bastante mal gastados. Hemos vuelto a gastar nuevamente
pero no encontramos claramente el rumbo en lo que a un plan se refiere. Y ahí el plan energético, esas 32.000 megawatts de capacidad en hidroelectricidad que el video mostraba, cuestan en los estándares actuales de la Argentina 75.000 millones de dólares. O sea, cuenten y hagan la suma de todo eso. Y después piensen cuál es la hoja de ruta, piensen cómo vamos a conseguir los recursos, bajo qué institucionalidad fiscal vamos a manejar estas cosas y mandarlas hacia adelante. Bueno, estas son todas las preguntas que dejo picando para que en el próximo bloque empecemos a develarlas. Gracias. Ya sabemos dónde estamos parados, ya hemos identificado cuáles son nuestros males, cuáles son nuestras dificultades, nuestros problemas, ya hemos fotografiado la realidad de la política, la realidad social, educativa e infraestructura en la Argentina. En las reuniones previas que hemos mantenido entre nosotros, les cuento una infidencia, yo les planteaba, y a ellos no les gustaba, pero de todas maneras así lo creo, que cada uno de estos expositores está en condiciones de ser el mejor de los ministros de cualquier gobierno que tenga un sentimiento patriótico y quiera reformar, transformar la Argentina, superar las injusticias y construir un futuro mejor. Y estructuramos de esta manera, esta forma de exponer para que sea lo más didáctica, lo más precisa, lo más útil para todos ustedes, para que cada uno se lleve al lugar de donde vienen. Y esta segunda parte, que arrancamos nuevamente con Daniela Arroyo, es un poco el cómo, es un poco la receta, los caminos, las sugerencias que hacen nuestros amigos expertos para ver de qué manera superamos esta realidad que acaban de describir, cómo la transformamos y cómo llegamos a esa Argentina original que veíamos en el video y que ha actuado como disparador de esta charla. Dani. A mí me parece que para poner en marcha políticas de segunda generación, un nuevo ciclo de políticas sociales, tenemos como tres buenas noticias. Primero, la asignación universal por hijo, que ha extendido el salario familiar no solo a aquellos que tienen boleta de salario, sino a los cuentapropistas, al sector informal y al sector desocupado, nos da una base de arranque para pensar las políticas sociales. Segundo, el contexto de crecimiento económico. Es muy diferente hacer políticas sociales en recesión o en crisis que en expansión económica, y todo da idea de que la Argentina va a tener una expansión económica, con lo cual lo que se plantee para el futuro tenemos una buena base para encarar y para dar vuelta a la situación social. Y tercero, a mí me parece que hay mucho recurso humano preparado en Argentina, mucha gente que ha ido a la gestión pública en distintos niveles, en organizaciones no gubernamentales, en el sector privado, que han aportado y que tienen muchas ideas para la política social. Sobre esta base yo voy a plantear algunas de las ideas que me parece deberían formar parte de la segunda generación, de un nuevo ciclo de políticas sociales que nos permitan terminar de dar vuelta una situación que es mejor que en el 2001, pero que aún hoy tiene indicadores sociales peores que hace 20 o 30 años en Argentina. El primero es el tema de la migración. Sigue en la Argentina la gente migrando a los grandes centros urbanos y muy especialmente al conurbano bonaerense. En los 40 o 50 migraba porque iba a trabajar una cadena de montaje al sector industrial, hoy migra porque tiene cerca un servicio de salud, un servicio de educación. En este sentido, me parece que el primer punto es, no va a haber en la Argentina un mayor equilibrio territorial si no generamos toda una red de servicios de salud y educación alrededor, desde la periferia, desde el interior del país y desde el interior de la provincia de Buenos Aires, sino lo que tenemos es un permanente eje de migración. Este sistema de permanente migración genera dos efectos. Por un lado, mucha concentración en los grandes centros urbanos y por otro, algo que me parece a mí que es bastante complejo y es el bajo nivel de visibilidad que tiene la pobreza en Argentina. En la Argentina se ve menos pobreza de la que hay. Y se ve menos pobreza de la que hay porque dentro del barrio está la sala de primeros auxilios, la escuela y el comedor escolar. La gente hace changas dentro del mismo lugar, se mueve poco, se traslada poco y por tanto la pobreza está más concentrada. En el resto de América Latina, los pobres viven en los morros, el hospital está en el centro de la ciudad, la gente se cruza toda la ciudad para ir al hospital, el que no ve pobreza es porque no levanta la cabeza. En Argentina no está en la agenda central la temática de la pobreza, en gran medida por esto, porque la infraestructura de los servicios está metido dentro de los barrios y hace poco visible para varios sectores. En términos de propuestas bien concretas, la primera tiene que ver con el tema de los jóvenes.
Claramente, la forma de incluir a los jóvenes tiene que ver, en principio me parece a mí, con generar una red de tutores que sean creíbles. Los jóvenes creen poco en las instituciones, poco en la gente que usamos saco y corbata, si creen en una maestra, en un técnico del club de barrio, en un pibe de la esquina, tenemos que armar una red de tutores que acompañen y cuando el joven hace 3 días que no va a la escuela, alguien le golpea en la puerta de la casa, le diga vení, rescatate, ponete las pilas, volvé a la escuela. En este ciclo de generar legitimidad con becas y acompañamiento, creo que una pregunta es de qué van a trabajar los jóvenes pobres en Argentina. No van a trabajar en la industria del software, no van a trabajar en el polo petroquímico. Si los 900.000 jóvenes que no tienen ni trabajan entran al sector estatal, van a hacer estallar el sector estatal, creo que hay que definir las cadenas en donde sí entran a trabajar los jóvenes con baja calificación. La construcción, el textil, el calzado, el metal mecánico, los frigoríficos, las curtiembres. Me parece como una medida muy importante para la Argentina generar incentivos fiscales para que los sectores que incluyen a los jóvenes con baja calificación tomen jóvenes, se vean incentivados económicamente a incluir jóvenes, si no claramente los jóvenes no van a conseguir trabajo y claramente no van a ser el futuro. La segunda propuesta creo que tiene que ver con dar vuelta el esquema de concentración de recursos. Si hoy el 70% de recursos está en la nación y solo el 7% de los municipios, a mí me parece que a nivel central hay que dejar lo básico, la asignación universal por hijo, políticas compensatorias en lo alimentario, en lo productivo y en la atención directa, y el resto transferir. Transferir es transferir recursos a los niveles locales y a las organizaciones sociales para que puedan encarar sus propias acciones. No crear programas y cada uno tenga que adaptarse, les sirvan o no les sirvan, sino transferir recursos hacia los niveles territoriales. Me parece a mí que la Argentina no se da vuelta a las condiciones sociales si no hay proceso de centralización. Lo tercero que a mí me parece muy determinante es capitalizar. El grueso de los pobres son pobres porque les falta dinero y el grueso de los pobres están vinculados al mercado laboral mal, haciendo changas, entrando y saliendo. Hoy con los distintos modelos de microcrédito en Argentina se llega a 200.000 personas y hay 4 millones de personas que trabajan, no que están en la casa, que trabajan y que por falta de crédito no renovan maquinaria. La situación es una señora cose ropa en la casa, nadie le da crédito, se le rompe la máquina, la ata con alambre, va despacito y hace poca ropa, como hace poca ropa, gana poca plata, como gana poca plata, compra poca tela, como compra poca tela, reproduce la pobreza. Es pobreza con trabajo precario por falta de capital. Creo que tenemos que llegar a una instancia de llegar a 4 millones de personas con cerca de 1.500 millones de pesos de créditos para herramientas, máquinas, insumos y bienes de capital. Y no estoy hablando de gente que tiene ideas y le gustaría hacer algo. En la Argentina hay 4 millones de personas que ya están haciendo algo. El carpintero que trabaja de carpintero, con una sierra circular va a ganar más dinero, va a hacer mejores condiciones y de paso va a ir a buscar un pibe de la esquina para darle trabajo. Creo que otra eje central es capitalizar masivamente, con presencia de los bancos públicos, con presencia de distintos sectores, generando a tasas de interés subsidiadas, crédito masivo para este sector. La siguiente, que me parece que es bien determinante, tiene que ver con los grandes centros urbanos y la temática específica de cómo generar infraestructura básica en los grandes centros urbanos. Seguimos teniendo niveles de vivienda, de cloaca, de infraestructura básica muy por debajo y seguimos teniendo un fenómeno permanente de hacinamiento. Es decir, hoy 30% de las madres en Argentina son menores de 24 años. Esa mamá jovencita se queda a vivir en la casa con sus padres, con el novio, que es un nuevo fenómeno de hacinamiento y un nuevo ciclo de complejidad que en parte se resuelve con infraestructura y extensión de la infraestructura. Hay pobreza extrema cuando no se tiene lo básico, y no tener lo básico es no tener piso de material, no tener retrete con descarga de agua, no tener los servicios básicos. A mí me parece que ha habido mucho avance claramente en esta década, pero sí la extensión es bien significativa. Lo marcaría como un elemento clave de la política social a futuro como propuesta. La siguiente creo que tiene que ver con generar, me parece a mí, un cambio de paradigma y vincular lo social con lo económico. Lo social no es atender a las poblaciones pobres y esperar que la economía lo acomode, sino generar un cambio de esquema de cómo interactuar y sobre todo cómo fortalecer el desarrollo local. La discusión siempre en la política social es si hay que dar pescado o enseñar a pescar, si hay que dar pescado y asistir o enseñar a pescar y capacitar. Me parece a mí que es una discusión que en la Argentina debemos superar. Hay que dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna. Esto es política social. Implica
también apoyo crediticio, cadenas de producción, desarrollo local, ver cada una de las localidades en Argentina, qué potencial tiene, cuáles son sus perspectivas, hacia dónde avanza y llegar hasta la punta de la cadena, incluyendo a los pequeños emprendedores, a las actividades productivas, armando una red alrededor. Muy fuertemente para la Argentina, la salida de la pobreza tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con identificar cadenas e identificar actividades productivas potenciales y realistas. Los sectores de baja calificación en Argentina, y especialmente los jóvenes, no tienen un problema con la tarea, tienen un problema con el sostenimiento de la actividad. Un joven pobre tiene que trabajar repositando en un supermercado, agarra el producto en la góndola y lo coloca fácilmente, tiene que trabajar de tornero y aprende a trabajar de tornero. El problema es que no va todos los días 8 horas a trabajar porque no ha visto a su abuelo ni a su padre trabajar. Lo que tenemos que hacer es no solo acompañar, sino generar en cada uno de los territorios en Argentina las cadenas productivas que acompañen ese proceso. Y por último, me parece que muy determinante, tenemos que generar espacios de articulación en serio entre el Estado, las organizaciones sociales y el sector privado. Está claro que el Estado sabe más que el sector privado de comedores comunitarios o de asistencia directa, y que el sector privado sabe más que el Estado de redes de proveedores, de matriz, insumo, producto, de nichos de mercado. Con lo cual no tiene mucho sentido ir a buscar la responsabilidad social empresaria solamente para que la empresa haga asistencia directa. Es muy útil que el ingeniero de una empresa se vincule con una red de producción, saque una tarjetita al gerente de logística, le dé 2 datos al emprendedor para vincularlo con una red de proveedores y así le ahorre 2 años de dar vuelta por la vida rebotando sin saber qué hacer. Claramente la política social en la etapa que viene, con una asignación universal que marca una base, está muy cruzada con lo económico, tiene que ver con generar estos encadenamientos productivos y sobre todo, me parece a mí, la responsabilidad social empresaria no tanto vinculado a lo asistencial, sino como potenciar, generar condiciones para que los que están produciendo en condiciones precarias den un salto de calidad, se capitalicen, generen, formen parte de la estrategia de desarrollo de un territorio y especialmente generemos condiciones para que los sectores que trabajan de manera precaria tengan un horizonte, una orientación. Son más las cuestiones que habría que trabajar, pero que me parece que si orientamos en esta dirección estaríamos dando un salto en política social y deberíamos terminar la próxima década con niveles de pobreza y de indigencia muy por debajo de la que tenemos ahora. Gracias. No sé lo que les pasa a ustedes, pero después de la primera de las rondas en donde vimos la realidad de nuestros problemas, bueno, uno se siente más abrumado que lo habitual por la realidad, siente que le pesa la espalda, le parece que son infinitos y a veces imposibles de superar, pero cuando empieza a escuchar a aquellos que están capacitados, que tienen vocación de servicio, cuáles son las soluciones, no solo hacemos visible los problemas, la pobreza, los graves dificultades sociales, sino hacemos visible a aquellos que tienen la capacidad, la idea y las propuestas para superarlo, y eso nos da esperanza, eso nos gratifica, nos hace levantar la mirada, caminar de otra manera. Dentro de un rato vamos a debatir también, hay distintas miradas y podemos cruzar las disciplinas y los saberes de cada uno de ellos para debatir un poco, pero ahora es el turno de Silvina Birz para que ella nos explique, así como si nosotros fuéramos una suerte de futuro gobierno en la Argentina, decirle, bueno, Silvina, si fueses ministra de Educación de la Nación, ¿qué medidas tomarías? ¿Por qué caminos tendríamos que ir? ¿Por qué caminos tendríamos que transitar? Bueno, muchas gracias. Primero, aclarar que para hacer buenas políticas educativas necesitamos buenas políticas sociales. La educación sola no puede mucho, pero necesitamos trabajar menos en políticas sectoriales y más en políticas integrales. Dicho esto, ¿qué habría que hacer en educación? El primer punto es entender que tenemos que hacer algunas reformas estructurales. ¿De qué tipo? Hoy nosotros tenemos un sistema que funciona mal y genera un gran porcentaje de estudiantes que son excluidos sistemáticamente del sistema. Se hacen políticas compensatorias pero que no resuelven el problema, se intentan políticas de parche pero que tampoco lo resuelven. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar al sistema para mejorar el funcionamiento del sistema en sí mismo y a esto
lo hemos denominado el diseño de políticas anticipatorias, o sea, políticas que prevengan, que eviten la exclusión social y el incumplimiento del derecho a la educación. Esto implica trabajar fortaleciendo el sistema educativo para que, digamos, con este fortalecimiento se baje la tasa de repitencia y se mejore la calidad. ¿Cuáles son algunas de estas políticas? La primera tiene que ver con el diseño de políticas territoriales. Yo acá retomo un poco las palabras de Daniel. Hoy, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, para hacer la mayoría de los trámites escolares, los directivos y supervisores tienen que ir todavía a la ciudad de La Plata. Esto no significa municipalizar el sistema educativo, sino darle más fuerza al nivel distrital, con mayor presupuesto y mayor capacidad de toma de decisiones para resolver los problemas de la localidad. El segundo punto tiene que ver con considerar la escuela comunidad de cambio. La escuela, especialmente en los sectores más vulnerables, es la institución del Estado que puede o debería velar en gran medida por los derechos de la niñez. Y por ello la escuela puede y debería convertirse en un centro socioeducativo y comunitario y articular con otras políticas sociales. Por ejemplo, durante décadas Argentina llevó la salud a la escuela. En mi época venían médicos a hacernos un diagnóstico anual y lo mismo sucedía con odontólogos y nos derivaban a sanidad escolar en caso necesario. En algún momento esto se termina y hoy cuando una madre quiere hacer un diagnóstico del hijo lo tiene que llevar al hospital. Pero si un niño tiene problemas en su familia o su madre y padre están enfermos o trabajan 15 horas por día, no hay nadie a veces que lleve a ese niño al hospital, pero ese niño tiene que tener derechos más allá de que sus padres puedan ayudar en el cumplimiento de los mismos. Esto mejoraría desde ya las tasas de vacunación, así como esperamos que lo haga la asignación universal por hijo, pero también la provisión de anteojos, de audífonos, etcétera, mejoraría en gran medida la salud de la población infantil que tiene problemas. Segundo, la escuela tiene que ser una unidad de cambio para que las políticas de capacitación se realicen en la escuela en función de las necesidades de cada escuela concreta y no en función de lo que se decide en los centros ministeriales de las provincias, que muchas veces no coincide con las necesidades reales de lo que sucede en cada unidad escolar. El tercer punto tiene que ver con el derecho a la educación como eje de intervención. Tenemos que tener en claro que la educación es un derecho y que no podemos como sociedad darnos el lujo de incumplir este derecho de todos los niños y jóvenes de nuestro país, como se viene haciendo ahora, aunque nos lamentemos. El cuarto punto, importantísimo, políticas más transparentes. Necesitamos, como dice Cunil Grau, iniciar un proceso de publificación en el sistema educativo, y esto es mejorar la política, el modo en que la política se piensa y se diseña. En general, los tomadores de decisiones muchas veces no tienen información suficiente para tomar decisiones y los datos de las escuelas todavía hoy se llenan a mano, se elevan a los distritos, se elevan a los ministerios y el político y la sociedad tenemos información 2 o 3 años atrasada, lo que hace imposible tomar buenas e inteligentes decisiones. Entonces, desde ya construir y mejorar el sistema de información es la base para evitar el clientelismo y la preventa y diseminar esta información. La política debe plantearse objetivos claros, medibles en 4 años de gestión y comunicarlos a la sociedad para que la sociedad sepa qué es lo que se va a hacer y a dónde se pretende llegar, y además para poder monitorear y evaluar las metas que la política se propone.
Obviamente hay que diseminar estos datos de diagnóstico y objetivos y hay que distribuir los recursos educativos con criterios muy transparentes. Y estos criterios de distribución de los recursos deben ser dados a conocer a la sociedad para que no nos suceda lo que sucede hoy y desde hace décadas, esto no es nuevo, que los estudiantes de sectores medios y altos que asisten a la escuela estatal tienen mejores recursos que los que, digamos, que los estudiantes pobres que también asisten a escuela estatal. El Estado tiene que distribuir con un criterio claro de justicia. Y por último, algunas políticas específicas. Necesitamos universalizar la oferta de educación inicial para los sectores de menores recursos desde jardín maternal y muy especialmente para las salas de 4 años, garantizar la oferta desde los 45 días. Jornada completa. Chile ya tiene todas sus escuelas primarias y medias en jornada completa. Nosotros tenemos apenas 720 horas de clase anuales. La UNESCO está recomendando un mínimo de 850 a 1000 horas de clase anuales. No podemos enseñar inglés y nuevas tecnologías en la misma cantidad de horas de clase que tenemos hoy. No nos engañemos. Universalización de acceso a las nuevas tecnologías y conectividad. La mayor parte del país hoy sigue sin tener sus escuelas conectadas a Internet. Obviamente mejoran el rendimiento académico de lengua, matemática y ciencias naturales a través de la provisión de libros y a través de capacitación en servicio, o sea, de capacitadores que vayan a la escuela a trabajar con los problemas de la escuela. Enseñanza de la segunda lengua desde la escuela primaria, salud en las escuelas y creación y mantenimiento de una unidad que colabore para que la infraestructura escolar no tenga que rehacerse cada 5 años una vez, digamos, o cuando se hacen edificios nuevos, estos edificios no se mantienen anualmente y a los 5 o 10 años están en plena decadencia. Necesitamos controlar permanentemente y colaborar con el mantenimiento de la infraestructura. Obviamente necesitamos mejorar los sistemas de formación docente. Todos conocemos y sabemos los déficits que tienen estos sistemas, ¿no? El cumplimiento, necesitamos crear infraestructura para el nivel inicial y también para poder, digamos, cumplir con la obligatoriedad de la escuela secundaria. Hoy en el país no hay suficiente cantidad de escuelas secundarias. Provisión de libros, como dije, mejora del sistema de capacitación en servicio y regulación de este sistema que hoy también, digamos, es muy ambiguo y depende mucho del político de turno. La mejora del sistema de información. Como dije antes, por ejemplo, hoy, si un padre quisiera saber cuál es el resultado del operativo nacional en la escuela donde va su hijo, no puede acceder a esa información. Ninguna escuela se lo va a proveer. Nosotros necesitamos que la sociedad pueda acceder a esta información. No hace falta hacer ranking, pero hace falta que los padres puedan tener derecho al acceso a una información mínima sobre el estado de la escuela a la que asisten sus niños. Obviamente articulación entre las escuelas, los institutos de formación docente y las universidades y menos políticas sectoriales y más políticas integrales. La buena noticia es que esto es posible. Y aunque nos parezca imposible, y ojalá lo hagamos, voy a citar una frase de Mandela para terminar esto, que dice, para aquellos que somos a veces más escépticos, todo parece imposible hasta que se hace. Nada más y muchas gracias. Las políticas públicas son hijas de las instituciones y las instituciones son hijas de las visiones. Y las visiones, ¿qué es lo que tuvieron los fundadores de este país? Que crearon instituciones, que crearon políticas, que tomaron medidas, que dejaron un legado a las generaciones futuras, estaban basadas en un camino bastante claro.
En ese sentido, yo creo que la Argentina tiene que retomar ese orden de magnitud de los problemas, y es donde más lejos hoy estamos, y en infraestructura se nota de una manera casi visible. Pero yendo de lo general a lo particular y empezando a bajar hacia las medidas o hacia las acciones, déjenme mencionarles 4 letras que son la base de cómo uno debe ordenarse estas cuestiones en infraestructura. Y es básicamente la palabra. Denota una fruta, se llama pera, y pera quiere decir P, planeamiento o planificación a largo plazo. E quiere decir evaluación costo-beneficio. R quiere decir regulación, ambiente regulatorio. Y A quiere decir auditoría. Estas 4 letras son cruciales para que uno haga un examen y primero diga cuál es el estado del marco en el cual las decisiones se van a tomar, que involucran muchos millones de dólares y de recursos y de decisiones, con un correlato geográfico bastante claro a lo largo de todo el país. Planificación a largo plazo es esencial. Es básicamente lo que uno llama un programa energético a 20 o 30 años. Cómo uno va a hacer la planificación de infraestructura en lo social. Parte de lo que yo he estado diciendo en la parte de infraestructura es hija de lo que Daniel estaba diciendo y Silvina estaban diciendo en materia de nuestros desafíos en la parte social. O sea, no hay absolutamente nada ahí que lleve a una dicotomía, a una separación entre lo que tiene que ser infraestructura y lo que tiene que ser un plan de acción social, porque nosotros tenemos un problema claro y grave en materia de integración social y en la calidad de vida de nuestras ciudades y fundamentalmente en el conurbano, y si no pensamos la infraestructura, primero pensando eso, no vamos a tener país bajo ningún aspecto en el largo plazo. La parte de evaluación costo-beneficio es importantísima, que es la segunda letra en términos de elegir los proyectos. ¿Cuál es el rango de las importancias de los proyectos que yo voy a elegir? ¿Cuál va a ser el orden de prioridades en materia de lo que deba ser la infraestructura urbana? ¿Cómo va a entrar energía? ¿Cómo van a entrar los proyectos de transporte? Los relacionados con la infraestructura económica. La regulación, en tercer lugar, es esencial en términos de tener entes y instituciones regulatorias que gobiernen los contratos, sean entre el sector público y sí mismo o entre el sector público y el sector privado. ¿Cómo se van a hacer las renegociaciones? ¿Qué correlato va a tener eso con la población? ¿Cómo la población va a tener que entender el esquema de la política de infraestructura y la regulación y el ordenamiento que hay ahí? No hay absolutamente ninguna política pública que sea posible de implementar si la población no la entiende y no la hace suya en términos de lo que es la hoja de ruta. Y por último, la auditoría es la base fundamental del orden republicano. Es lo que está en todas las acciones de gobierno y lo que tiene que llevar a la transparencia. Estas 4 letras tienen que ser pensadas integralmente, porque pensar o crear modelos basados en una sola nos lleva al fracaso de esa letra. Pensar que uno va a tener infraestructura basada solamente en un ordenamiento de entes reguladores es un error que nosotros cometimos en algún momento y que obviamente nos llevó por un mal camino. Nunca hicimos evaluación de proyecto en serio en la Argentina. Planificación lo hicimos en algún momento y creímos que la planificación era la única solución de las cosas y así nos fue de mal. Y auditoría nunca hicimos. Es decir, auditoría es la parte más dura y más difícil de llevar adelante, porque es lo que uno tiene que tratar de implementar cuando pone en control de la población una gran cantidad de decisiones como son las que se llevan en la infraestructura. Dado este andamiaje, si uno tiene en materia de lo que es infraestructura de saneamiento, caminos, ferrocarriles, energía, vías navegables, puertos, aeropuertos, viviendas, espacio urbano, manejo del medio ambiente, etcétera, esa amplia gama de decisiones nos tiene que llevar por un ordenamiento básicamente en términos de lo que hacemos. No vamos a poder tomar medidas concretas si no llevamos adelante estas políticas. Una vez que tengamos esto, o a medida que nosotros tengamos esto, tenemos que empezar a tomar decisiones concretas que van en las líneas de lo que hemos delineado recién, o sea, ir con todo sobre la infraestructura de saneamiento ambiental, con todo, no pensar que la Argentina tiene un problema de infraestructura económica, y que sí lo tiene, obviamente. Vamos a ver probablemente cuando miremos
hacia dónde va la Argentina en materia productiva en el sector agropecuario, que tenemos que ordenar caminos, salida de nuestra producción, y así ocurre también en la industria, hoy en día hackeada por el tema energético, pero si no resolvemos el problema de nuevo de saneamiento y de inclusión, y la infraestructura es un elemento fundamental para definir y manejar la inclusión social, no vamos a tener proyecto de país. En ese sentido es claro por dónde tenemos que ir. ¿Qué es infraestructura en términos de la realidad? Cuando uno va y mira los números, es un enorme ejercicio de ahorrar y de juntar capital y de ponerlo al servicio del proceso productivo de la población y de la calidad de vida. Para poder hacerlo, y las cifras que yo les dije, o las cifras del video, pueden llegar a números que son exorbitantes, necesitamos bajar el costo de financiamiento. La Argentina necesita urgente pensar en los mecanismos de ahorro propio y de acceso, eventualmente, a formas multilaterales de crédito de manera ordenada que nos permitan hacer e invertir en infraestructura. La inversión en infraestructura no es una tarea de una generación no se la puede poner en la espalda, no la podemos hacer sobre la base de recursos que están sacados de una valija, de un tacho de plata que vamos y gastamos acá o allá en cualquier obra. Es un proceso que tiene que estar financiado y ese financiamiento tiene que estar ordenado y tiene que hacerse de la manera más barata posible. Implica una cosa muy diferente si la tasa de interés es el 10, el 7 o el 5 o el 3%, y nosotros tenemos que ir en camino hacia lograr tasas de interés más bajas para lograr el financiamiento, y ese financiamiento se hace cuando uno tiene la casa ordenada, cuando uno tiene el programa de infraestructura ordenado, si no, eso nos va a salir muy caro y vamos a pagar precios que van a ser exorbitantes. Junto con los costos de financiamiento, claramente uno tiene que tener todo el mecanismo apropiado para que el costo directo de las licitaciones y de las obras de infraestructura sean bajas. Eso implica un esfuerzo muy grande en términos de todo lo que es el ordenamiento de convocatorias a licitaciones y debajo de costos. Uno no puede manejar grandes proyectos de infraestructura si uno hace o sigue adelante procedimientos onerosos o que están vinculados con el financiamiento de la política, no de las personas. Nosotros tenemos un problema que no es solamente un problema de corrupción, es un problema de que en parte el sistema político está acostumbrado o necesariamente ha sido llevado hacia financiarse, y robarle a la gente o robarle a los pobres o robarle a la educación es más difícil cuando uno ve que hay gente de por medio. Pero robarle un pedazo de cemento es mucho más fácil, robarle un camino es mucho más fácil. Uno no está viendo a quién se lo está robando. Se lo está robando a la sociedad, pero lo hace de una manera mucho más directa. Todo ese proceso de bajado de costos tiene que ser muy importante. Luego, una de las cosas que la sociedad tiene que entender fundamentalmente para el manejo de la infraestructura es que todas estas cosas cuestan. La infraestructura cuesta. Cuando uno va a los países, va a Canadá, va a Australia, va a España, mira y admira la infraestructura, ve que cuando en los términos per cápita está 5 veces más alto que nosotros, en muchas cosas uno dice, bueno, esto cuesta mucho, ¿quién lo paga? Esa es la pregunta esencial. Entonces, nosotros tenemos que dividirnos en dos grandes tareas importantes. Una es entender que allí donde la infraestructura pueda y deba ser pagada, tiene que ser aplicado el principio del beneficio. La infraestructura económica sobre todo, y acá hay una gran iniciativa, sobre todo el sector privado, que está dispuesto a hacerlo. Pero luego hay una gran parte de la infraestructura que no va a ser pagada. Yo acabo de editar hace poco con unos colegas un libro sobre tarifa social en los sectores públicos de infraestructura, porque hay una parte gigantesca de la infraestructura de saneamiento y de la infraestructura urbana que no puede ser pagada en condiciones normales, y uno tiene que pensar en mecanismos de subsidios permanentes para tratar de garantizar ese acceso, y por primera vez en mucho tiempo hoy en día el Senado está ya discutiendo un proyecto de tarifa social para el financiamiento de la infraestructura, y eso es un elemento muy importante. Y por último, y con esto termino, yo diría que acá, por todas las cosas que yo mencioné, la capacidad técnica del Estado es fundamental. Acá no podemos tener segundas calidades o terceras calidades en términos de quiénes van a estar a cargo de estas cosas. No me refiero a los cuadros políticos, mi preocupación no está en los cuadros políticos, mi preocupación está en la segunda y en la tercera línea del sector público argentino, y en toda la capacidad nuestra para llevar adelante una agenda
tan complicada que involucre planeamiento, que involucre evaluación costo-beneficio, que haga las regulaciones adecuadas, que dé elementos para la auditoría, y todo eso es una tarea que implica capital humano y lo tenemos que poner de vuelta adentro del sector público con toda la fuerza. Muchas gracias. Ya hemos visto dónde están los problemas, el diagnóstico, cuáles son sus posibles soluciones. También nos interesa, por supuesto, como parte de todo este aprendizaje mutuo que estamos haciendo todos, la participación de ustedes, su voto, su opinión acerca de lo que acaban de ver. Yo les voy a decir qué vamos a votar a partir de ahora y el amigo Manuel nos va a contar de qué manera van a votar ustedes, cuál es el mecanismo. ¿Qué es lo que vamos a votar? Hay una pregunta que le hacemos a todo el auditorio que es, ¿cuál cree usted que es el obstáculo que impide lograr esa Argentina que soñamos y que veíamos en el video? Por supuesto que hay muchos, pero uno de esos obstáculos, el más importante, ¿cuál es el que usted cree y considera más importante? Si quiere contestar la corrupción del Estado y de la actividad privada, va a tener que marcar la letra A. Si quiere contestar la falta de participación en la vida política y la desconfianza entre los ciudadanos y sus representantes, es la letra B. Si usted quiere contestar el pensamiento mágico que nos hace esperar siempre que venga un salvador, es la letra C. Y si usted quiere, opina, cree que el principal obstáculo es la falta de un proyecto político a largo plazo, es la letra D. Creo que ha terminado con el siguiente resultado. A ver, vamos a ver cuál es la cantidad de mensajes que han enviado ustedes. Aquí está, el 49% de la concurrencia, casi la mitad, el 49% considera que el principal obstáculo que impide lograr la Argentina que soñamos es la falta de un proyecto político a largo plazo. En segundo término, creen que el principal obstáculo es la corrupción del Estado y de la actividad privada. En tercer lugar, la falta de participación en la vida política, la desconfianza entre los ciudadanos y sus representantes. Y en último lugar, el pensamiento mágico que nos hace esperar siempre que venga un salvador. Así que la falta de un proyecto político a largo plazo. Fíjense ustedes que a eso vamos, a responder a esa pregunta vamos, porque tal vez se habrán preguntado por qué está esa silla vacía. ¿Qué nos está faltando luego de saber qué pasa con las políticas sociales, la pobreza, la educación y la infraestructura en la Argentina? Y vamos a convocar a alguien que ha mirado todo esto igual que ustedes, desde ese lugar, del otro lado del mostrador, del otro lado del escenario, acompañando la mirada de ustedes. Pero es un hombre sumamente capacitado y lo estoy convocando a que se sume a este panel para acercarnos a los planos institucionales. Estoy hablando del señor Roberto Martínez Nogueira, muchísimas gracias. Es doctor en Administración Pública de la Cornell University. Es uno de los asesores principales casi de todos los países de América Latina. Prácticamente todos los países de América Latina asesoren en gestión pública, ha desarrollado y desarrolla varias actividades académicas y de docencia en la Universidad de Buenos Aires y San Andrés. Y él nos va a comentar, después de haber observado todo esto, bueno, cuál es la amalgama, de qué manera mixturamos todas estas experiencias, estos saberes, la participación de ustedes, el aporte de los expertos, y le damos un marco institucional que seguramente es el marco que necesitamos para que todo esto se transforme en realidad. Roberto Martínez Nogueira, bienvenido. Muchas gracias. Enorme desafío, por cierto. Viendo los resultados, las reacciones de ustedes, me parece que hay una interdependencia fenomenal en términos de las 4 dimensiones planteadas. Y esa interdependencia nos lleva a una cuestión muy básica, y me parece que todos tenemos conciencia de ella, que es el problema de la calidad institucional. Se repiten muchos términos, por lo tanto me parece que es necesario precisar de alguna manera a qué nos estamos refiriendo. Las instituciones son las reglas del juego. Que marcan la cancha para los comportamientos de actores, de organizaciones, de individuos, etc. Podemos decir que la calidad institucional básicamente
Un poquito más fuerte, están reclamando. A ver ese. ¿Está bien ahí? ¿Problema técnico o un problema mío? Digo que la calidad institucional, vamos a resumirla en algunos puntos. En primer lugar, hay calidad institucional cuando las reglas formales, la Constitución, las leyes, convergen, tienen coincidencia con las normas sociales, con las expectativas y los valores sociales. Y esa convergencia, de alguna manera, tiene perdurabilidad, tiene continuidad, tiene explicitación, tiene sentido, de alguna manera convoca a la acción colectiva. Por cierto, la mala calidad institucional es cuando hay divergencias en estos planos. Pero además, la buena calidad institucional supone que esas reglas y esas normas están reforzadas o están apoyadas en un sistema de valores y sanciones. Una transgresión al sistema de reglas o de normas supone algún tipo de penalización o algún tipo de sanción. Y además, hay que agregar un elemento adicional, que cuando una transgresión es convalidada socialmente, es decir, que esa transgresión está generalizada en la sociedad, ahí tenemos una situación de corrupción sistémica. De manera que la anomia, la impunidad, la corrupción sistémica caracterizan situaciones de baja calidad institucional. Y yo estimo, y probablemente algunos o muchos de ustedes compartirán conmigo, que la situación argentina es una situación de calidad institucional deficiente, que tenemos que avanzar en sistemas de reglas que sean compartidas, que sean perdurables, previsibles, estables, apoyadas por sistemas de incentivos aplicados en forma no arbitraria y aplicados en forma consistente, al igual que las sanciones. Ahora, ¿cómo se construye calidad institucional? Por cierto, en la construcción de calidad institucional el Estado juega un papel crítico, estratégico, básico, pero también la sociedad. El Estado, a partir de las políticas que se da, a partir de sus comportamientos, a partir del éxito y la adecuación de los sistemas de regulación que de alguna manera genere, y la sociedad también a través de sus contribuciones en términos de acatamiento de las reglas y las normas y no la transgresión sistemática de las mismas. Entonces, acá se han dicho una cantidad de afirmaciones con respecto a la situación actual y con respecto a los caminos para superarla, que todas ellas, ustedes habrán notado, tienen que ver con el Estado o que tienen que ver con los comportamientos de la sociedad. Primero, una reflexión sobre el Estado y el Estado que tenemos. Este Estado que tenemos, y me parece que fue reafirmado varias veces, es un Estado que está en condiciones muy deficientes como para hacer frente a los desafíos de la sociedad argentina. Es un Estado que le carece de visión de futuro, carece de visión de largo plazo, que tiene políticas que son fragmentadas, que no hay una visión de integralidad de los problemas, que al mismo tiempo está absolutamente segmentado en términos de sus acciones y en términos de sus orientaciones. Es un Estado distante, es un Estado ineficiente, es un Estado ineficaz, es un Estado con reducidas capacidades analíticas, con ninguna visión prospectiva, y al mismo tiempo es un Estado que, a pesar de los ingentes recursos que de alguna manera maneja y vuelca a la implementación de las políticas públicas, tiene resultados extremadamente dudosos o muy por debajo de las expectativas que tiene la sociedad. Entonces, este Estado me parece que constituye una cuestión central que debe formar parte de la agenda pública en un lugar privilegiado. Con este Estado, las intenciones no van a poder concretarse en realidades. Por lo tanto, una política básica, fundamental, es cómo construir capacidades estatales. Durante muchos años, el problema del Estado se discutió en términos de cuál era su tamaño y sus funciones. Está claro por muchas experiencias de América Latina, pero sobre todo de los países de la transición, digamos, del comunismo a otro tipo de sistema socioeconómico, es que no hay buen mercado si no hay un buen Estado. Y no hay un buen mercado y un buen Estado si no hay buenas instituciones y si no hay calidad institucional.
De manera que el requisito previo me parece que es cómo construimos instituciones y en particular cómo construimos este agente estratégico en la construcción institucional que es el Estado. Estado que tiene que tener políticas muy diferentes de las políticas que tiene actual. Y acá no me estoy refiriendo que tiene en la actualidad, no me estoy refiriendo a contenidos específicos, que eso formará parte, digamos, del resultado de los debates colectivos y también formará parte de las consecuencias de los aportes técnicos que puedan ilustrar las decisiones públicas. Pero está claro que tenemos que ir a políticas públicas que tengan una visión de futuro, que de alguna manera respondan a una visión de largo plazo, políticas públicas que sean entre sí coherentes y no dispersas y desagregadas como son ahora. Acá se dijo que una política educativa tiene como un escenario una política social, que la política de infraestructura también tiene como escenario, como requisito y como componente y como contribución básica la política de desarrollo productivo. Es decir, no podemos sectorializar las políticas, sino que esas políticas tienen que tener una coherencia básica con un destino, con una orientación que dé de alguna manera certeza a los agentes sociales en términos de cuáles son las contribuciones que pueden realizar y sobre todo cuál es el papel que pueden esperar que efectivamente desempeñe el Estado. Esta visión de futuro implica retomar una palabrita que fue mencionada recién por Fernando y que tiene bastante mala prensa en la Argentina por las experiencias dramáticas que hemos tenido en este sentido, pero es tenemos que recuperar la noción de planificación y tenemos que recuperar la noción de estrategia. Así como la empresa de cada uno de ustedes tiene alguna estrategia y supone algún plan y alguna visión de futuro, una sociedad tiene que construir algo semejante. Lo construirá a través del diálogo, lo construirá a través de la contratación de proyectos alternativos, pero este tiene que formar parte del debate colectivo. El futuro no puede estar ausente en el debate colectivo. Además de esto, las políticas tienen que tener un grado de integralidad que en este momento hay algunos intentos en algunos lugares, sobre todo a nivel local, pero que son intentos todavía muy precarios. Los pobres no son pobres de ingreso, los pobres no son pobres de empleo, los pobres no son pobres de educación, no son pobres de salud, no son pobres de inserción institucional, los pobres son pobres de todo eso. Por lo tanto, el Estado necesita desarrollar políticas que atiendan a esta complejidad. Y además de atender esta complejidad, tiene que atender a la heterogeneidad de las situaciones sociales. Es decir, las políticas estatales, sobre todo las políticas de desarrollo, las políticas sociales, tienen que responder a criterios y valores universales que tienen que ver con la ciudadanía, pero además tienen que responder a las cuestiones situacionales específicas de grupos etarios, la juventud, a ámbitos territoriales. Y efectivamente me parece a mí que una tarea fenomenal es reconciliar la homogeneidad de los criterios de ciudadanía que tienen que ilustrar muchas de las políticas sociales con los criterios de diferenciación y de especificidad que tienen que ver con las problemáticas de poblaciones específicas que están en situación de carencia, de marginación o de exclusión. La escuela tiene que llegar con el centro de salud tiene que llegar con el emprendimiento productivo, el emprendimiento productivo tiene que llegar con la infraestructura. Esto en este momento es extremadamente difícil de hacer porque tenemos un Estado vaciado con capacidades analíticas, porque tenemos un Estado totalmente fragmentado en niveles de gobierno, con un federalismo que es extremadamente imperfecto, y no solamente es imperfecto por la cuestión de la distribución de los recursos fiscales, es extremadamente imperfecto también por la, falta de articulación de acciones que se realizan con criterios extremadamente diferentes en ámbitos territoriales muchas veces convergentes. Me quedan muy pocos segundos, alguna referencia a la sociedad, porque la sociedad es constructora de institucionalidad. Y la sociedad se expresa a través de la política, pero no solamente se expresa a través de la política, se expresa también de su aproximación a lo público, entendiendo lo público como lo común y lo compartido. Y yo creo que la sociedad tiene que asumir esfuerzos para superar lo que yo llamaría 4 déficits que nos aquejan. Un primer déficit, el déficit de participación.
La participación en la Argentina suele ser esporádica, suele ser respuesta a situaciones específicas, pero no es persistente. Además, esa participación que tiene este carácter, yo diría, muchas veces espontáneo y muchas veces no regular, no persistente, tiene que canalizarse a través de organizaciones. Y me parece que hay una tarea de reforzar las organizaciones de la sociedad civil para que puedan tener un papel más importante en términos de generación de propuestas, generación de alternativas, de adopción de la iniciativa, involucramiento concreto en cuestiones, proyectos, actividades, carácter público, aun cuando sean desarrollados por agentes privados. Hay un problema también de representación. Muchas veces la pertenencia a las organizaciones no se traduce en un adecuado reflejo de sus aspiraciones a través de las decisiones de las conducciones organizacionales. Esto es obvio, es lógico, es esperable. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad que ha ganado en heterogeneidad. Y por lo tanto, cuanto mayor es la heterogeneidad de las aspiraciones y de los grupos sociales, mucho más difícil es representar lo diferente, de manera que salgan voces coherentes que de alguna manera brinden sentido a la sociedad. Esto en la política me parece que tiene una manifestación clara, que es la generalización del discurso. El discurso se hace más genérico, se hace más ambiguo, se hace más ambivalente, justamente porque la concreción y la especificidad de alguna manera puede generar fuerzas centrífugas en un contexto de heterogeneidad de actores, de aspiraciones y de intereses. Y esta distancia entre aspiraciones, intereses y los discursos políticos puede llevar a la desconfianza en la política. Por lo tanto, la inserción y la participación en organizaciones, perfeccionando mecanismos de representación, me parece como una cuestión básica para construir calidad institucional. Pero estas organizaciones, a su vez, tienen que generar propuestas y, por sobre todo, tienen que generar actitudes, modos, medios, diálogos que permiten arribar a acuerdos. Lo último que yo quisiera afirmar es lo siguiente: hay una tarea del Estado, porque el Estado está muy debilitado como para efectivamente responder a estos desafíos, pero hay también una tarea de la sociedad. La sociedad, y agregaría esto, la sociedad que desconfía de la política, en última instancia desconfía de sí misma. La política la construye la sociedad y nos corresponde a todos nosotros, a través de la participación, de la intención organizacional, de una mejor representatividad, de generación de iniciativas y propuestas, alcanzar la nación que queremos. Muchas gracias, Roberto. Vamos a cumplir lo más rigurosamente posible los tiempos, así que les pido a Daniela, a Silvina y a Fernando simplemente una línea, una suerte de cierre, después de haber escuchado a Roberto, para ir finalizando esta mesa, esta unidad. Un cierre absolutamente breve. Primero, me parece que la calidad institucional tiene que ver con mejorar la administración del Estado. Me ha pasado mucho estar en reuniones donde hay funcionarios y personas que preguntan y alguien del público dice habría que hacer un programa de tal tema y el funcionario diciendo sí tenemos ese programa, alguien dice habría que encarar tal otro tema y alguien del Estado dice estamos encarándolo. Creo que en parte tenemos un problema de administración, de velocidad en la administración y de escala. Si tenemos 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan y programas para 100.000 o 4 millones de personas que no acceden a crédito y programas para 200.000, además del circuito administrativo, además de los tiempos, además de lo que tarda el Estado, hay un tema de escala. La pobreza es un problema de mayorías en Argentina y la escala de respuestas es una escala mucho más acotada, una escala de minorías. Creo que hay un primer tema a incorporar en la calidad institucional. El segundo es la idea de política de Estado y que ha surgido aquí de la votación. Un elemento clave para lo social es establecer un piso de ciudadanía, es decir, qué es lo mínimo que tienen que tener todos los que viven en Argentina. Nivel de salario familiar, qué acceso mínimo a la salud y a la educación. Ser ciudadano argentino es acceder a qué servicios básicos. Si logramos universalizar, establecer un piso mínimo de ciudadanía para todos, en el ingreso, en la salud, en la educación y en lo que hace a la contención de los sectores específicos, me parece que estaríamos arrancando de otra manera para los próximos años. Y el tercero, y muy breve, tiene que ver con la participación.
Mi impresión es que participar en la política no da prestigio. Y el riesgo es que cuando la buena gente se retira, quedan los vivos y los inescrupulosos. Entonces, claramente, si la mayor parte de la buena gente que quiere tener prestigio personal no quiere meterse con la política porque supone que ahí va a terminar mal, está cediendo el lugar a situaciones muy complicadas. Y en ese aspecto, creo realmente breve que lo que hagamos los próximos 5 años marca los próximos 20 de la Argentina. Si nosotros seguimos con el mismo esquema de estructura estatal y de políticas sociales, la pobreza que está hoy en el 30 va a bajar al 27, al 26%, producto del crecimiento económico. Y nos va a quedar a todos la sensación de gusto a poco, de que perdimos una gran oportunidad, de que teniendo una gran chance no pudimos darlo vuelta. En ese sentido me parece que es momento de participar. El que tiene una camiseta política o una ideología deberá hacerlo por su ideología y por su camiseta. El que cree que su espacio es la sociedad civil, el barrio, la red comunitaria, deberá hacerlo por la red comunitaria o por su barrio. Y el que no la ve o tiene dudas, tanto en la política como en la sociedad civil, deberá hacerlo por sus hijos, pero no parece un buen momento para ver el partido por televisión y ver qué hacen los demás, sino poner un anillo de para Bueno, para mí la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo hacemos en una sociedad del conocimiento en el que el valor agregado de la producción es el saber sin un sistema educativo de calidad? ¿Qué proyecto de país vamos a construir si seguimos en una senda con un sistema tan carente? Y por otro lado, ¿qué proyecto queremos? Y si de verdad queremos un sistema justo, un sistema democrático y un sistema educativo de calidad, tenemos que empezar a definir reglas de juego de mediano plazo. El sistema educativo progresa anualmente y los políticos deberían mostrarnos cómo año a año mejoran la calidad del sistema educativo que gobiernan. Pero la realidad también es que cambios significativos se ven en el mediano plazo. Entonces, en educación necesitamos construir consensos. Creo que los hay. Puede ser a través de un pacto implícito, como lo hubo en el siglo XIX, en la época de oro de nuestro sistema educativo y principios del siglo XX. Puede ser a través de un pacto explícito o de parte de un pacto más general, definiendo un proyecto de país. Pero lo cierto es que debemos trabajar para que la educación sea, porque el sistema solo va a mejorar si la educación es política de Estado. Algunas medidas básicas deben convertirse entonces en causa común de todos los argentinos. Nada más y muchas gracias. Bueno, solamente una línea de cierre, retomando un punto que Roberto que mató al tema institucional en términos de agotarlo en gran parte de las dimensiones, pero dijo una cosa que para mí me parece que es central para que la entendamos, dijo algo así como tratemos de evitar sectorializar el análisis. Y eso es tremendamente importante en infraestructura, pero es en todos los órdenes. Y el ejemplo viviente de no hacer eso es este Congreso, porque la verdad que acá no estamos discutiendo infraestructura para el sector agropecuario, acá estamos discutiendo la Argentina. O sea que es clarísimo que la visión de no sectorializar empieza por acá. Pero digo esto que es muy importante porque imagínense que cuando estábamos hablando nosotros con infraestructura y nos juntamos con ellos para discutir los temas en general y descubrir la cantidad de vasos comunicantes que tiene, que uno no va a estar hablando de infraestructura separada de lo que es educación y de lo que es salud. Pero ahora viajen adentro de infraestructura y miren eventualmente que uno no puede dejarse o influenciar o de alguna manera motivar demasiado por un proyecto de infraestructura por encima del otro, digamos, pongamos energía versus saneamiento. Y dentro de energía ocurre exactamente lo mismo. Vienen los hidro versus los nucleares o los de energía renovable versus otras formas, y hay como un intento permanente
de sectorialización en todos los órdenes. Es tiempo que empecemos a mirar el equilibrio general y tratemos de darle el sentido a las cosas en su orden apropiado. Es difícil que logremos alinear a los planetas en la Argentina, pero por lo menos vamos a intentar hacer una política que sea consistente en el largo plazo. Muchas gracias. Bueno, para terminar les pido que me dejen elevar una plegaria. Quiero elevar una plegaria laica, después de todo lo que acabo de escuchar. Decirles que ojalá la patria tenga todos los días felices que le deseamos, ¿no? Ojalá podamos construir esa patria de todos con un futuro digno para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Es bueno hacer lo que acabamos de hacer, reflexionar, aunque sea un rato, sobre la patria que tenemos y sobre la patria que queremos, sobre la patria que heredamos y sobre la patria que soñamos. No sé si estaremos a la altura de aquellos hombres que admiramos, de San Martín, de Belgrano, de Mariano Moreno, de Martín Miguel de Güemes, empujando todos para el mismo lado de la historia. Uno piensa en ellos y se estremece, porque uno piensa en tantas fracturas sociales que estamos padeciendo ahora y se preocupa, ¿no? ¿Podremos sintetizar todas esas diferencias y pensar como una nación? ¿Seremos capaces de respetar la diversidad de las miradas y las verdades sin perder la unidad como patria? ¿Podremos abrazarnos en cada logro colectivo y social como lo hacemos con los triunfos deportivos? ¿Alcanzaremos a registrar que la patria va más allá de la camiseta de la selección? Yo por lo menos imagino a la patria como un cuenco que se hace con las manos. Todas las manos, todas, formando un cuenco que contenga los valores esenciales del ser humano. Un continente para la tolerancia, la solidaridad, la justicia, la libertad, la paz. Un cuenco del que podamos ir a beber todos. Que nos calme la sed y que nos alimente la democracia. Que destierre esa mirada cargada de odio que solamente encuentra enemigos entre nuestros hermanos. Que nuestros semejantes beban del mismo cuenco. Que ese cuenco llamado patria sea cada vez más grande y más fuerte. Que contenga más argentinos. Que solo deje afuera a los golpistas y a los corruptos. Que nos permita disfrutar del aprendizaje permanente de la convivencia. La patria como cuenco, no solo como padre, como pertenencia. Una patria que nos sirva como escudo de los fanáticos y de los mentirosos. A esos que dicen que hacer patria es matar a alguien, a esos que Dios y la patria se lo demanden, que sean expatriados y nunca repatriados. Yo no quiero la patria dividida en adjetivos ni en corporaciones, que sea la patria de nuestros padres y la de nuestros hijos, que los patriarcas nos ayuden, que nos sostengan como lo vienen haciendo desde el origen de la patria en aquella Plaza de Mayo o en la Casa Tucumana de doña Francisca Bazán. Hoy también deberíamos sembrar más ciudadanos patriotas para cosechar gobernantes más ciudadanos. Por encima de todo está la patria, y a nuestros pies, en la tierra que caminamos, está la patria. La patria es algo que nos dio la vida para que la refundemos como utopía, y utopía significa no rendirse a las cosas tal cual son y luchar por las cosas tal como debieran ser. ¿Se entiende? No hablo de humanizar lo inevitable, hablo de evitar lo inhumano. Como decía Leopoldo Marechal, la patria es un dolor que nuestros ojos no aprenden a llorar, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. O Julia Piluschi-Farni, que dijo que la patria es el primer misterio inapelable y que se ama uno a la tierra cuando la tierra es como propia y se quiere volver a sus entrañas. Allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. Para que todos los días defendamos nuestra independencia y, como dice el lema de CREA, para que todos juntos construyamos nación. De eso se trata. Muchas gracias y buenos días.